Imagina una madre que ha hecho absolutamente todo para proteger el honor de sus hijos, incluso acampar junto a sus cuerpos durante meses. Estamos hablando de Rispa, una concubina del rey Saúl de Israel. La historia de Rispa quedó registrada en la Biblia debido a su dedicación en proteger los cuerpos de sus hijos fallecidos. Rispa era descendiente de la Aya, una mujer extranjera. Según el texto bíblico, ella fue madre de al menos 2 hijos, Armoni y Mefibosete. Es importante resaltar que Mefibosete, hijo de Rispa, no debe ser confundido con Mefibosete, hijo de Yenates. En este vídeo, conocerás todo lo que la Biblia relata sobre Rispa y entenderás por qué su historia fue marcada por la tragedia. Para comprender quién fue Rispa, es necesario entender un poco el contexto en el que vivió. Estaba inmersa en un ambiente lleno de intrigas, conspiraciones y cambios de poder. Después de la muerte del rey Saúl, su hijo Isboset fue proclamado rey de las tribus de Israel, excepto por la tribu de Judá, que ya reconocía el liderazgo de David. Por lo tanto, Isboset gobernaba básicamente las tribus del norte, mientras que David gobernaba la tribu de Judá. Es crucial no confundir a Isboset con Mefiboset, pues Isboset era el hijo legítimo superviviente de Saúl, mientras que Mefiboset era uno de los hijos de Rispa, concubina de Saúl y por lo tanto medio hermano de Isboset. Además, Mefiboset también era uno de los nietos de Saúl, hijo de Yenates y portador de una deficiencia física. Este periodo estuvo marcado por una gran inestabilidad e implicó una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. En ese contexto, Abner, que era el comandante del ejército de Israel y leal a la casa de Saúl, alcanzó mucho poder y prestigio. Sin embargo, en un determinado momento, Isboset acusó a Abner de relacionarse con Rispa, lo que generó una discordia fatal entre ellos. Pero ¿cuál era el problema de que Abner y Rispa se relacionaran? El problema era que Rispa era la concubina del rey Saúl. Al darse cuenta de que Abner estaba involucrado con Rispa, Isboset prácticamente acusó a Abner de traición. Esto no ocurrió simplemente porque Isboset estaba celoso de la supuesta relación entre Abner y Rispa, sino porque temía que esa relación fuera un movimiento de Abner para tomar el trono de Israel. Como mencioné anteriormente, Abner había adquirido mucho poder en aquel periodo en Israel, y ese era el temor de Isboset. En la antigüedad, no eran raros los casos en que comandantes de ejércitos se convertían en reyes de naciones por medio de conspiraciones de ese tipo envolviendo relaciones con mujeres de la corte. Este desacuerdo entre Abner e Isboset acabó beneficiando al rey David. Abner se ofendió con la situación y pasó a apoyar a David como rey. Como resultado, sin la protección de Abner, Isboset perdió fuerza rápidamente, y David finalmente ascendió como rey de un reino unificado en Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo, el reino de Israel fue afligido por una intensa sequía que duró 3 años. Esta sequía desencadenó una grave crisis de hambre, trayendo problemas para el reinado de David, conforme registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Ante esta situación, el rey de Israel consultó al Señor para entender la razón por la cual la tierra estaba siendo castigada con la sequía. La respuesta del Señor a David fue que la sequía era el resultado de la traición de Saúl contra los gibeonitas. Para entender este contexto, necesitamos retroceder un poco en la historia. Durante la conquista de Canaán por los israelitas, aún en los días de Josué, se estableció un acuerdo de protección con los gibeonitas. Esto significa que Israel se había comprometido a proteger a los gibeonitas. Sin embargo, Saúl promovió una ofensiva militar que persiguió y mató a muchos gibeonitas. Vale destacar que los gibeonitas no eran descendientes directos de Israel, sino un pueblo remanente de los amorreos, a quien Israel había jurado perdonar. Ante este escenario, David convocó a los gibeonitas y cuestionó qué se podía hacer para reparar ese mal. En respuesta, los gibeonitas aseguraron que no deseaban oro, plata o la muerte de ningún israelí. Solo pidieron que la descendencia de Saúl fuera responsable de ese crimen. Por lo tanto, los gibeonitas pidieron a David que les diera 7 descendientes de Saúl, para que pudieran colgarlos. David aceptó la propuesta y se comprometió a entregar 7 hombres de la casa de Saúl a los gibeonitas. Precisamente en este contexto de conflicto étnico se inició el drama en la historia de Rispa. Esto se debió a que de entre los hombres entregados por David a los gibeonitas estaban los 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, junto con los 5 hijos de Merab,
hija de Saúl. Aunque David había prometido proteger la descendencia de su amigo Yenates, excluyó a Mefiboset, que era hijo de Yenates y nieto de Saúl. En cambio, entregó a los dos hijos de Rispa, que había sido la concubina de Saúl, para ser asesinados junto con los otros nietos de Saúl a través de su hija Mera. El relato bíblico afirma que los gibeonitas tomaron a estos hombres y los colgaron en el monte ante el Señor. Este acontecimiento se produjo al inicio de la cosecha de cebada, es decir, durante el mes de abril, durante el periodo correspondiente al año agrícola. En ese trágico contexto, la Biblia relata que cuando los hijos de Rispa fueron ahorcados, ella cogió un paño grueso y construyó un abrigo sobre una roca cercana al lugar donde los cuerpos fueron expuestos. Rispa montó guardia delante de los cuerpos de sus hijos, impidiendo que fueran devorados por aves de rapiña durante el día y por animales salvajes durante la noche. En aquella época, era considerado una gran deshonra cuando los cuerpos de los fallecidos eran transformados en alimento para las aves del cielo o animales del campo. Jabes de Galaad, los huesos de aquellos hombres fueron sepultados dignamente en la tumba de la familia de Saúl. Es interesante observar que, hasta ese momento, la Biblia afirma que el Señor no había cambiado su actitud hacia la tierra de Israel, es decir, el hambre aún persistía. Sin embargo, después del entierro de los cuerpos, el escritor bíblico registra que Dios volvió su favor a la tierra. Esto indica que la crisis había llegado a su fin. Ahora me gustaría saber si usted ya conocía la historia de Rispa en la Biblia. Deje su comentario abajo y suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Un gran abrazo a todos.